doctor Chávez. Como decía el doctor Medina Mora, en realidad esta parte de la clasificación todavía está en desarrollo, está en estudio, y bueno, me di a la tarea de hacer un análisis de cómo esta nueva clasificación podría impactar en el caso de la práctica de la psiquiatría forense. Por eso le titulamos a este trabajo de la siguiente manera. Entonces, primero quiero comenzar con la definición de psiquiatría forense, y me gusta citar al doctor Julio Arboleda, que es un psiquiatra forense destacado a nivel internacional, que habla de la rama de la psiquiatría, que trata con los tópicos que surgen en la interfaz entre la psiquiatría y la ley, y con el grupo de delincuentes que padecen un trastorno mental a lo largo de un continuo de sistemas sociales. En realidad es una definición muy precisa. A mí solamente me gustaría anexar que también es acerca de la investigación que se puede hacer al respecto, que podemos tener un poquito más de información. Capacidad va a depender en mucho de dónde lo estemos evaluando. Si tomamos la referencia del diccionario jurídico del doctor Carpizo, se define como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, o puede entenderse como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. Para el derecho positivo mexicano hay dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La de goce es un atributo de la personalidad que se adquiere con el nacimiento. Y con esto quiero decir que todos los pacientes con trastornos mentales, independientemente del diagnóstico que sea, todos gozan de capacidad de goce. En el caso de la capacidad de ejercicio ya es una acepción un tanto más específica para el derecho. Es la aptitud que requieren las personas para ejercitar por sí mismas sus derechos y cumplir sus obligaciones. Esta tiene dos divisiones: la general y la especial. La capacidad general es la aptitud requerida para la realización de cualquier tipo de acto jurídico, y la capacidad especial es la aptitud requerida para determinadas personas en la realización de actos jurídicos específicos. Esto es muy importante, dado que la capacidad para el derecho inclusive se llega a confundir con el término de competencia. Sin embargo, en la psiquiatría tenemos que evaluar de forma continua cuál es la capacidad de nuestros pacientes. Para ello existen muchas investigaciones. La principal es la que se desarrolló en los 90 por el doctor Applebaum, y que nos ha permitido, gracias a sus investigaciones, establecer 4 puntos básicos de lo que es una evaluación de capacidad de los pacientes con trastornos mentales. Es evaluar la comprensión, la apreciación, el razonamiento y la elección de un paciente. Y sobre todo hablamos de algo transversal. En el caso de la capacidad, cuando hablamos de inimputabilidad, tenemos que hacer una correlación espacio-temporal, tanto en el diagnóstico del paciente como en el hecho al que se le está achacando de haber cometido. Inimputabilidad me dirijo solamente ahorita a lo que es el Código Penal Federal, que prácticamente todos los códigos a nivel nacional tienen una réplica casi exacta de este artículo. Nos dice que el delito se excluye cuando, al momento de realizar el hecho típico, es decir, la conducta antijurídica, el delito, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Yo siempre me quejaba de esta definición en el Código Nacional y de hecho en varios códigos. Sin embargo, hace poco tuve la oportunidad de tener una mesa redonda con un colega psiquiatra forense argentino y me decía: ustedes tienen una definición, nosotros ni siquiera tenemos una definición de quiénes pueden estar insertos en la inimputabilidad. Y bueno, entonces es un avance que hay que reconocer el derecho mexicano. O a no ser que la gente hubiera provocado su trastorno mental dolosa o culposamente. Y aquí es donde hablamos justo de que si el hecho de que haya consumido una sustancia con el fin de cometer un hecho delictivo no le va a establecer inimputabilidad. Ahí inclusive será un agravante. Sin embargo, para poder evaluar inimputabilidad en psiquiatría forense, hablamos de 3 puntos básicos: conocer, entender y comprender. Si una persona tiene integridad senso-perceptiva en el momento del hecho típico, es decir, el delito, es capaz de conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si posee una capacidad intelectual normal o superior, aunado a la suma de conocimientos sobre el hecho, es capaz de entender. Si además de esta aptitud de valorar la acción respecto de las normas, tiene la capacidad de comprender la ilicitud del acto. Y en el caso de comprender es un poco más complejo,
porque tenemos que también evaluar que el sujeto tenga emocionalmente la capacidad de discernir entre si hace o no una conducta delictiva. Cuando hablamos de la lógica de la inimputabilidad, primero tenemos que tener en cuenta la comisión de un hecho delictivo, esta conducta atípica en cualquiera de los derechos que nos encontremos. Que el trastorno mental tenga bases biológicas y síntomas que se pueden evaluar de forma clínica. Que estos alteren el juicio, y ahí es el punto fundamental. Si un trastorno mental no está alterando el juicio, difícilmente podríamos hablar de inimputabilidad. Y tiene que cumplir con los criterios temporal, que este criterio es justo al momento de ejecutar. Hablábamos en esta mesa que les comento con un magistrado que ha impulsado el sistema de juicios orales, y entendía perfectamente que es muy importante que previo al hecho delictivo y que simultáneo se encuentren estas alteraciones. Para los abogados y para los jueces no les interesa si es posterior, salvo que se desarrolle en el momento de la ejecución del juicio, y eso habría que hacer una suspensión del juicio, porque un trastorno mental impide el correcto actuar de los jueces. Y tiene que tener una alteración en el criterio valorativo, es decir, que su capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión esté alterada. Por lo tanto, sería inimputable. No me voy a detener en este modelo que magistralmente narró la doctora Volkov, de hecho es de ella, este modelo en el que la dependencia es una alteración a nivel mental, no solamente psíquico, tiene muchas bases dentro de la neurobiología para la conducta. Solamente lo traigo a manera de recuerdo para que quede más claro que inclusive los trastornos por uso de sustancias, sí tenemos el punto en donde comienzan, que es con la sustancia, y antes de ella no había un padecimiento. Si tomamos estos trastornos de esta nueva clasificación y le agregamos sobre todo un comportamiento disocial, veremos que existen dos tipos de delitos cometidos por pacientes que padecen de dependencia de sustancias o que la consumen. Uno de ellos son los delitos funcionales. El delito funcional como tal alude a la criminalidad tendiente a conseguir la droga. En el caso del delito inducido es justo por el delito que está bajo el efecto del consumo de drogas. Y esto se traduciría en múltiples variables para cometer este tipo de delito. Por lo tanto, la mayoría de ellos podrían ser imputables o inimputables dependiendo de la valoración que hagamos. Hay que tener en cuenta muchos factores previos. Si existen trastornos psiquiátricos previos, cómo obtuvo la droga el sujeto, los efectos directos de la droga en este paciente o en este sujeto, si inclusive durante la toxicidad de la sustancia tiene psicosis, si hay reacciones de ansiedad o agresividad o estadios confusionales, y tenemos que evaluar la capacidad previo y posterior al evento. Lo importante aquí es que si existe una comorbilidad como trastorno antisocial de la personalidad, puede ser inclusive un agravante que esté llevando a cometer un hecho delictivo independientemente del consumo de la sustancia. Y bueno, lo decía yo en la mesa que me invitaron también de la europea, ahí la dificultad es que solamente estamos evaluando conducta y no estamos hablando nada de la cognición del paciente. Y la otra es que no por el hecho de consumir es más proclive al delito. Finalmente, en el nuevo sistema penal acusatorio, pues tenemos la obligación de evaluar de forma fehaciente si el evaluado que tenemos frente a nosotros es realidad capaz o no. Y esta clasificación va a proveer de muchísimas ventajas en contra de las que tenemos actualmente. Afortunadamente en la UNAM, gracias al apoyo de la doctora Meina Mora y del doctor Reed, hemos ya hecho este tipo de actividades. De hecho fue al inicio de este año una mesa acerca de la importancia dentro del uso de sustancias y el derecho en México, que tuvimos la fortuna de compartir con el doctor Valdés, y ahí empezamos a hacer este trabajo de analizar qué es lo que está pasando. Y esta semana tuvimos esta otra mesa en donde, les decía, discutimos acerca de la imputabilidad en pacientes con trastornos mentales. Pero vamos a verlo de forma continua. El inimputable, que es aquel que meramente tiene un padecimiento que le imposibilita decidir y que comete un hecho delictivo. El que puede llegar a tener una capacidad atenuada, es decir, todavía puede discernir entre hacer o no un acto delictivo. El que es culpable pero mentalmente enfermo, es decir, una persona cuyo padecer está previo y simultáneo a la comisión del hecho delictivo, sin embargo no le está nublando el juicio. Por ejemplo, pacientes con trastornos parafílicos o pacientes con trastornos de personalidad que no tengan una afectación en el juicio de forma transitoria.
Y los imputables que, a pesar de padecer un trastorno mental, el derecho no se correlaciona con, el hecho delictivo no se correlaciona con su padecimiento. Entonces, por ejemplo, si establecemos la dependencia, va a ir desde inimputable hasta culpablemente enfermo, sobre todo con esta nueva clasificación, porque nos va a permitir entender que este padecimiento va a llevar al paciente desde la inimputabilidad hasta que padezca algo y que requiera de tratamiento en el tratamiento. La intoxicación puede ir en cualquiera de ellos, sobre todo si la intoxicación es con el fin de cometer un hecho delictivo, ahí ya sería un agravante. La abstinencia que puede llevar a cualquiera de estos tres, un sujeto en abstinencia por heroína inclusive es capaz de matar o conseguir la sustancia. Los trastornos secundarios y sobre todo el diagnóstico dual puede estar en cualquiera de los 4 puntos. En el caso específico de los trastornos psicóticos, muy probablemente estarían más en el lado de la imputabilidad. Y estas nuevas clasificaciones del patrón de consumo nocivo puede ir desde culpablemente enfermo, cuando ya estamos estableciendo el patrón de dependencia, hasta el de imputable cuando es un solo hecho delictivo y una sola conducta. Y el único episodio de uso nocivo estaría exclusivamente en el imputable, porque ahí el sujeto muy probablemente lo consumió para poder cometer un hecho delictivo. Y mis conclusiones serían que la mayoría de los delitos que se cometen son realizados por sujetos sanos mentalmente. Esto es estadístico. En realidad no tenemos la razón de estigmatizar a los pacientes para que cometan hechos delictivos y menos a los que consumen algún tipo de sustancias. Dependerá de múltiples factores la determinación de su imputabilidad o inimputabilidad, sobre todo los que consumen sustancias. Y esta nueva clasificación será una mejor herramienta para el ejercicio de la psiquiatría forense. Mientras más cercano a la normalidad, más peligrosos son sujetos. Muchas gracias. No me gusta que diga eso.